La persona más peligrosa para tu prosperidad no es el ladrón que roba tu billetera, no es el jefe que te niega el aumento, no es siquiera la crisis económica que azota tu país. La persona más peligrosa para tu abundancia es aquella que se sienta en tu mesa cada domingo, que conoce tus sueños más íntimos, que tiene tu número telefónico grabado en su memoria y que, con una sola frase aparentemente inocente, puede sembrar en tu mente las semillas de la escasez que florecerán como maleza durante años. Hoy vas a descubrir algo que cambiará para siempre la forma en que ves las relaciones humanas y su impacto en tu destino financiero. Vas a entender por qué hay personas que sin siquiera darse cuenta actúan como vampiros energéticos de la abundancia, drenando no solo tu motivación, sino tu capacidad misma de atraer la prosperidad. Y lo más importante, vas a aprender cómo identificarlas y protegerte de su influencia destructiva. Durante los próximos minutos vamos a desmantelar una de las creencias más arraigadas y erróneas de nuestra cultura latinoamericana, la idea de que debemos tolerar y mantener cerca a todas las personas que la vida pone en nuestro camino, especialmente si son familia o amigos de toda la vida. Esta creencia, aparentemente noble y cargada de valores tradicionales, es en realidad una trampa que mantiene a millones de personas atrapadas en ciclos de mediocridad y limitación económica. Te voy a contar la historia de 3 personas muy específicas que encontrarás en tu círculo cercano. 3 arquetipos humanos que la sabiduría ancestral ha identificado como obstáculos para el florecimiento material y espiritual. Estas no son personas malvadas en el sentido tradicional de la palabra. Son individuos que han desarrollado patrones de pensamiento y comportamiento tan tóxicos que se convierten en campos de fuerza negativos, atrayendo hacia sí y hacia quienes los rodean las energías de la carencia y la limitación. La primera historia que quiero compartir contigo sucedió en las calles empedradas de Medellín, en el barrio Buenos Aires, donde conocí a Carmen, una mujer de 34 años, que trabajaba como auxiliar contable en una empresa de textiles. Carmen tenía un sueño: abrir su propia boutique de ropa femenina. Durante meses había estado ahorrando cada peso, investigando proveedores, estudiando el mercado. Su entusiasmo era contagioso cuando hablaba de sus planes. Sus ojos brillaban con esa luz especial que tienen las personas cuando están conectadas con su propósito. Pero Carmen tenía una hermana mayor, Esperanza, quien había desarrollado lo que en la tradición talmúdica conocemos como la Lashon Hará, la lengua malvada, no necesariamente por maldad intencional, sino por un patrón mental profundamente arraigado de pesimismo y negatividad. Esperanza era el tipo de persona que siempre tenía una estadística desalentadora, una historia de fracaso empresarial, una razón realista por la cual las cosas no iban a funcionar. Cada vez que Carmen compartía una nueva idea para su negocio, Esperanza respondía con frases como: «¡Ay, Carmen, pero mira lo difícil que está el país! ¿Tú no has visto cuántos negocios cierran cada mes? Mejor quédate con tu trabajo seguro, al menos ahí tienes prestaciones». Esperanza no decía estas cosas por envidia o maldad, genuinamente creía que estaba protegiendo a su hermana del sufrimiento del fracaso, pero lo que realmente estaba haciendo era infectarla con sus propios miedos y limitaciones. En la Kabbalah existe un concepto fundamental llamado klipot, las cáscaras o cortezas que ocultan la luz divina. Estas klipot no son entidades externas malignas, sino patrones de energía que se adhieren a las personas cuando viven en estados prolongados de negatividad, miedo y resistencia al crecimiento. Esperanza se había convertido, sin saberlo, en una clipa viviente, una cáscara que impedía que la luz de la abundancia llegara no solo a ella, sino a quienes la rodeaban. El punto de quiebre llegó una tarde de noviembre, cuando Carmen había conseguido finalmente el local perfecto para su boutique. Estaba emocionada, había negociado un precio increíble para el arriendo, tenía ya varios proveedores interesados y hasta había diseñado el logotipo de su marca.
Llegó a contarle a Esperanza, esperando compartir su alegría, pero su hermana la recibió con una expresión grave y le dijo: Carmen, yo he estado pensando mucho en esto y creo que debes reconsiderar. Mi amiga Rocío tuvo una tienda de ropa y quebró en 6 meses. Perdió todos sus ahorros. Además, con toda la competencia que hay, los centros comerciales, las ventas por Internet, realmente creo que estás cometiendo un error muy grande. Esa noche Carmen no durmió. Las palabras de su hermana resonaban en su mente como campanas fúnebres. Por primera vez en meses comenzó a dudar. Empezó a ver obstáculos donde antes veía oportunidades, problemas donde antes veía soluciones. La semilla del miedo había sido plantada en un terreno fértil de inseguridad natural y comenzó a crecer con una velocidad alarmante. Durante las siguientes semanas, Carmen postergó una y otra vez la firma del contrato del local. Comenzó a buscar excusas, que necesitaba ahorrar un poco más, que quería investigar más el mercado, que tal vez era mejor esperar hasta después de las fiestas navideñas. Pero la verdad era que la voz de Esperanza había echado raíces tan profundas en su mente que ya no podía escuchar su propia intuición. 2 meses después, el local fue arrendado a otra persona. Carmen se quedó con sus sueños aplazados, con su dinero en el banco ganando una inflación negativa y con una sensación de vacío que no podía explicar. Esperanza, por supuesto, interpretó esto como una confirmación de su sabiduría. Menos mal que no te metiste en esa aventura, Carmen. Ya ves que alguien más se arriesgó y ahora tú estás tranquila. Pero Carmen no estaba tranquila. Estaba estancada, frustrada, viviendo cada día con la sensación de que había traicionado algo fundamental en su interior. Y lo que es peor, había desarrollado ella misma el patrón mental de la duda constante. Ahora, cada vez que pensaba en algún proyecto, en algún cambio, en alguna mejora para su vida, la voz de Esperanza resonaba automáticamente en su cabeza. Esta es la primera persona que debes alejar de tu círculo de abundancia: el sembrador de dudas. Esta persona no necesariamente tiene malas intenciones, pero ha desarrollado un patrón mental tan profundo de pesimismo y negatividad que se ha convertido en un transmisor automático de limitaciones. Es la persona que siempre tiene una estadística desalentadora, un ejemplo de fracaso, una razón realista por la cual tus sueños no van a funcionar. El sembrador de dudas opera bajo la ilusión de estar siendo útil, de estar protegiendo a sus seres queridos del sufrimiento del fracaso, pero en realidad está proyectando sus propios miedos y limitaciones sobre otros. Es como alguien que, habiendo desarrollado alergia al sol, le dice a todos sus amigos que no salgan de casa porque el sol es peligroso. En el Talmud, en el tratado de Arachin Kinseb, se nos enseña que las palabras tienen el poder de matar sin usar espadas. La lengua malvada mata a 3 personas: al que la dice, al que la escucha y al que se habla mal de él. Pero aquí estamos hablando de algo aún más sutil y peligroso. Palabras que no están destinadas a hacer daño, pero que por la frecuencia vibratoria en la que operan, terminan siendo tan destructivas como un veneno lento. El sembrador de dudas funciona como una radio sintonizada permanentemente en la frecuencia del miedo y la limitación. Y cuando pasas tiempo significativo con esta persona, tu propia frecuencia mental comienza a sincronizarse con la suya. Es un fenómeno que los científicos llaman arrastre neuronal. La tendencia de nuestros cerebros a sincronizarse con los patrones dominantes del entorno. Carmen eventualmente logró salir de esta influencia, pero le tomó 2 años más y la ayuda de un mentor espiritual que le enseñó a distinguir entre la voz de la precaución saludable y la voz del miedo limitante. Cuando finalmente abrió su boutique, 3 años después de su plan original, el mercado había cambiado, los costos habían aumentado y tuvo que trabajar el doble para lograr lo que podría haber conseguido en su momento óptimo. La lección de Carmen nos lleva directamente a entender por qué la prosperidad no es solo una cuestión de dinero, sino de frecuencia energética. En la Kabbalah, cada sefirá del árbol de la vida representa no solo un aspecto del universo divino,
sino también una frecuencia específica de energía que podemos cultivar o bloquear en nuestras vidas. Chesed, la sefira de la abundancia y la generosidad, vibra en la frecuencia del sí es posible, del crecimiento, de la expansión. Cuando estamos rodeados de sembradores de dudas, nuestra capacidad de sintonizar con Chesed se ve severamente limitada. Es como tratar de escuchar música clásica en medio de una construcción. El ruido del entorno hace imposible la recepción clara. Pero identificar al sembrador de dudas es solo el primer paso. El verdadero desafío está en desarrollar lo que llamo inmunidad espiritual, la capacidad de mantener tu frecuencia vibratoria alta independientemente del entorno. Esto requiere una práctica constante de lo que en hebreo se llama emuná, una fe que trasciende las circunstancias externas. Para desarrollar esta inmunidad, necesitas entender que las dudas que otros proyectan sobre tus sueños no son información objetiva sobre la realidad, sino reflejos de sus propias heridas y limitaciones no sanadas. Cuando Esperanza le decía a Carmen que su negocio iba a fracasar, en realidad estaba verbalizando sus propios terrores no procesados sobre el riesgo, el cambio y su propia capacidad de crear algo nuevo. La segunda persona que debes identificar y alejar de tu campo de abundancia es aún más sutil y peligrosa que la primera. La descubrí durante mi trabajo con familias en Bogotá, específicamente en el caso de Ricardo, un ingeniero de sistemas de 29 años que había desarrollado una aplicación móvil innovadora para el delivery de comida casera. Ricardo había invertido 6 meses de su vida desarrollando esta aplicación, trabajando noches y fines de semana, invirtiendo sus ahorros en el diseño, la programación y los primeros test con usuarios. Los resultados iniciales fueron prometedores. La app tenía una funcionalidad única que diferenciaba la comida casera auténtica del fast food comercial, y las primeras familias que la probaron quedaron entusiasmadas. Pero Ricardo tenía un mejor amigo desde la universidad, Andrés, quien había desarrollado lo que yo llamo el síndrome del experto en todo. Andrés era el tipo de persona que siempre tenía información privilegiada sobre por qué las cosas no funcionarían, que conocía casos similares que habían fallado, que tenía contactos en la industria que le habían contado la verdad sobre el mercado. La diferencia crucial entre Andrés y Esperanza, la hermana de Carmen, es que Andrés no expresaba sus dudas de forma directa y negativa. Al contrario, Andrés había perfeccionado el arte de la destrucción sutil, envuelta en un manto de supuesta expertise y preocupación genuina. Cuando Ricardo le mostró su aplicación, Andrés respondió: «Wow, Ricardo, esto está muy bien. Pero ¿sabes qué? Mi primo que trabaja en una startup de tecnología me contaba que el mercado de delivery está súper saturado. Él me decía que ahora las grandes empresas están comprando a las pequeñas o simplemente las aplastan con su capacidad de inversión en marketing». También me comentó que las regulaciones para este tipo de plataformas están cambiando mucho y que hay problemas con seguros y responsabilidades legales que mucha gente no considera. ¿Notas la diferencia? Andrés no estaba siendo directamente negativo, estaba siendo informativo, estaba compartiendo datos importantes que Ricardo debería considerar. Pero el efecto era el mismo que el de Esperanza. Sembrar dudas, crear incertidumbre, generar parálisis por análisis. Este es el segundo arquetipo destructivo, el falso consejero. Esta persona ha desarrollado una identidad psicológica basada en ser la fuente de información realista y bien informada para todos a su alrededor. Necesita sentirse importante y valorado a través de ser el portador de conocimiento que otros no tienen. Y para mantener esta identidad, inconscientemente busca información que confirme problemas y obstáculos. El falso consejero es particularmente peligroso porque su información a menudo contiene elementos de verdad. Sí, el mercado de delivery está competido. Sí, hay regulaciones que considerar. Sí, las grandes empresas tienen ventajas significativas. Pero la forma en que presenta esta información
está diseñada inconscientemente para generar parálisis, no para empoderar la toma de decisiones inteligentes. En la tradición talmúdica existe una distinción fundamental entre Etzá Tová y Etzá Ra'á, mal consejo. El buen consejo está orientado hacia la acción empoderada. Presenta los desafíos junto con las estrategias para superarlos y fortalece la capacidad de discernimiento de quien lo recibe. El mal consejo, aunque puede contener información factualmente correcta, está orientado hacia la parálisis y debilita la capacidad de toma de decisiones. Andrés operaba sistemáticamente en el modo de Etzá Ra'á. Cada vez que Ricardo avanzaba en su proyecto, Andrés aparecía con nueva información importante que Ricardo debería saber. Cuando Ricardo conseguía inversionistas potenciales, Andrés le contaba historias sobre emprendedores que habían perdido el control de sus empresas al recibir inversión. Cuando Ricardo comenzaba a generar sus primeros ingresos, Andrés le hablaba sobre los complejos temas tributarios y las responsabilidades legales que conllevaba tener empleados. El patrón era siempre el mismo: información técnicamente válida presentada en el momento exacto para generar máxima ansiedad y duda. Era como si Andrés tuviera un radar interno que detectaba cuando Ricardo estaba ganando momentum y confianza y activaba automáticamente su función de realidad check. Durante meses, Ricardo vivió en un estado de constante ansiedad anticipatoria. Cada paso que daba en su negocio venía acompañado de la pregunta: ¿qué problema nuevo va a descubrir Andrés en esto? Gradualmente comenzó a dudar no solo de su proyecto específico, sino de su capacidad general para evaluar riesgos y tomar decisiones empresariales. La influencia de Andrés se volvió tan pervasiva, Ricardo desarrolló lo que en psicología se conoce como parálisis por análisis, la incapacidad de tomar decisiones por exceso de información conflictiva y enfoque desproporcionado en los riesgos potenciales. Cada oportunidad que se presentaba era inmediatamente sometida a un análisis tan exhaustivo y pesimista que perdía toda su fuerza motivacional. El punto de quiebre llegó cuando Ricardo tuvo la oportunidad de asociarse con una cadena de restaurantes que quería usar su aplicación para expandir su servicio de delivery. Era exactamente el tipo de oportunidad que había estado esperando: validación del mercado, escalabilidad inmediata y acceso a una base de clientes establecida. Cuando le contó a Andrés sobre esta oportunidad, la respuesta fue predeciblemente informativa. Eso suena interesante, Ricardo. Pero mi tío, que tiene experiencia en franquicias, me contaba que cuando te asocias con cadenas grandes, prácticamente te conviertes en su empleado. Ellos van a querer controlar todo: los precios, las funcionalidades, hasta el diseño de la app. Y si la cosa funciona bien, van a querer comprarte la tecnología por una fracción de lo que vale, o simplemente van a desarrollar su propia versión y dejarte por fuera. Además, tú has revisado bien los temas de exclusividad territorial, porque conozco casos donde esa noche Ricardo se quedó despierto hasta las 4 de la mañana investigando todos los puntos que Andrés había mencionado, leyó artículos sobre franquicias, casos de emprendedores que habían perdido sus empresas, análisis de contratos de asociación. Para cuando amaneció, lo que había comenzado como una oportunidad emocionante se había transformado en un campo minado de riesgos potenciales. Durante la reunión con los representantes de la cadena de restaurantes, Ricardo llegó tan preparado para defenderse de posibles abusos que no logró comunicar de manera efectiva el valor de su propuesta. Su energía estaba completamente enfocada en protegerse de problemas hipotéticos en lugar de crear valor real para la asociación. Como resultado, la oportunidad se evaporó. Andrés, por supuesto, interpretó esto como una validación de su sabiduría. Menos mal que investigaste bien, Ricardo. Seguramente había algo raro en esa propuesta si se echaron para atrás tan rápido. Pero Ricardo comenzó a entender algo fundamental. Andrés no tenía realmente experiencia empresarial exitosa. Toda su información privilegiada venía de terceros, de historias de fracasos, de artículos sobre problemas. Andrés sabía mucho sobre por qué las cosas no funcionaban, pero nada sobre cómo hacer que las cosas funcionaran. Esta es la característica distintiva del falso consejero. Es experto en obstáculos, pero inexperto en soluciones.
Conoce todas las razones por las cuales los proyectos fallan, pero ninguna estrategia efectiva para que los proyectos triunfen. Es como alguien que estudiara medicina solo leyendo sobre enfermedades, sin jamás aprender sobre salud y curación. En la Kabbalah existe un concepto llamado dinim, juicios o severidades, que cuando se desequilibran se convierten en fuerzas destructivas en lugar de protectivas. El falso consejero está atrapado en un patrón de dinim desequilibrado. Ve peligros reales pero los magnifica fuera de proporción. Identifica riesgos válidos pero los presenta de manera que paralizan en lugar de preparar. La liberación de Ricardo vino cuando comenzó a aplicar lo que llamo el filtro de construcción. Ante cualquier información o consejo, preguntarse, primero, ¿esta información me está empoderando para tomar mejores decisiones y actuar más efectivamente? ¿O me está paralizando y generando dudas? Cuando comenzó a aplicar este filtro a los consejos de Andrés, el patrón se volvió obvio. Andrés nunca proporcionaba información que llevara a acciones constructivas. Siempre proporcionaba información que llevaba a más análisis, más dudas, más postergación. Ricardo tomó una decisión difícil pero liberadora. Comenzó a limitar dramáticamente la información que compartía con Andrés sobre sus proyectos empresariales. No cortó la amistad, pero estableció límites claros. Cuando Andrés preguntaba sobre sus proyectos, Ricardo respondía de manera general: todo bien, sigo trabajando en eso, sin entrar en detalles que pudieran ser transformados en nuevos campos de análisis paralizante. 6 meses después, Ricardo había lanzado exitosamente su aplicación, conseguido 3 cadenas de restaurantes como socios y estaba generando ingresos consistentes. Cuando le contó a Andrés sobre su éxito, la respuesta fue reveladora. ¡Qué bueno, Ricardo! Pero ahora viene lo difícil: mantener el crecimiento. Mi contacto en el sector tecnológico me contaba que el problema de estas plataformas es la rentabilidad a largo plazo. Andrés no podía celebrar genuinamente el éxito de Ricardo sin inmediatamente buscar el siguiente problema potencial. Era como si su cerebro fuera incapaz de sintonizar la frecuencia de la abundancia y el logro. Estaba neurológicamente programado para buscar problemas. Esta es la segunda persona que debes alejar de tu círculo de abundancia: el falso consejero. Reconócelo por estos patrones. Siempre tiene información importante que debes conocer, pero esa información está desproporcionadamente enfocada en problemas y obstáculos. Conoce muchas razones por las cuales las cosas no funcionan, pero pocas estrategias para hacer que las cosas funcionen. Su información a menudo es técnicamente correcta, pero está presentada de manera que genera parálisis en lugar de empoderamiento. El falso consejero es adicto a ser la fuente de realidad para otros, pero su versión de la realidad está sistemáticamente sesgada hacia los aspectos negativos. Es como alguien que reportara el clima diciendo siempre: hoy la temperatura máxima será de 25 grados, pero puede llover, o puede hacer viento, o puede nublarse y mañana puede ser peor. Para protegerte del falso consejero necesitas desarrollar lo que llamo inteligencia de fuente, la capacidad de evaluar no solo la información que recibes, sino la motivación y competencia de quien la proporciona. Pregúntate siempre: ¿esta persona ha logrado lo que yo quiero lograr? ¿Sus consejos han llevado a otros al éxito o solo les han evitado riesgos? ¿Su información me empodera para actuar o me paraliza con dudas? La tercera persona que destruye tu prosperidad es la más peligrosa de todas, precisamente porque es la más difícil de identificar. Su influencia es tan sutil y está tan normalizada en nuestra cultura que la mayoría de las personas nunca logran reconocerla, mucho menos protegerse de ella. Descubrí este patrón trabajando con familias empresarias en Caracas, específicamente en el caso de Mariana, una psicóloga de 31 años que había desarrollado un método innovador de terapia grupal para mujeres que habían experimentado violencia doméstica. Su enfoque combinaba técnicas tradicionales de psicoterapia con prácticas de sanación ancestral, y los resultados que obtenía con sus pacientes eran extraordinarios.
Mariana había comenzado trabajando desde su casa con grupos pequeños, pero la demanda creció tan rápidamente que tuvo que rentar un espacio más grande. Luego desarrolló un programa de capacitación para formar a otras terapeutas en su método. En 2 años había creado algo que estaba cambiando vidas de manera profunda y al mismo tiempo generando ingresos significativos para ella. Pero Mariana tenía una madre, Elena, quien representaba el tercer arquetipo destructivo más perfeccionado que jamás he observado. Elena no expresaba dudas sobre los proyectos de Mariana, no le daba consejos alarmistas, no trataba de disuadirla de sus metas. Elena hacía algo mucho más sutil y devastador: absorbía completamente la energía de celebración y reconocimiento que Mariana necesitaba para sustentar su crecimiento. Cada vez que Mariana llegaba a contarle algún logro, un nuevo grupo de mujeres que había completado exitosamente el programa, una invitación para dar una conferencia, un reconocimiento profesional, Elena respondía con lo que superficialmente parecía apoyo, pero que en realidad era un redireccionamiento sistemático de la atención hacia ella misma. «Qué bueno, mi amor», decía Elena. «Me alegra que estés progresando. Sabes que yo siempre te he apoyado en todo. Recuerdo cuando eras pequeña y ya mostrabas esa sensibilidad especial para ayudar a otros. Yo siempre supe que ibas a ser algo grande. De hecho, tu abuela, que en paz descanse, me decía que tú tenías el mismo don que ella para entender el sufrimiento humano. Por eso yo siempre traté de darte la mejor educación posible, aunque me costara mucho sacrificio». ¿Notas lo que estaba sucediendo? En menos de 2 minutos, Elena había transformado la celebración del logro de Mariana en una celebración de su propia capacidad profética, su propia sabiduría como madre y su propio sacrificio como la verdadera artífice del éxito de su hija. Este es el tercer arquetipo, el vampiro de méritos. Esta persona no ataca directamente tus sueños ni siembra dudas sobre tus capacidades. Su estrategia es mucho más sofisticada. Se apropia sutilmente de tus logros, redirige el reconocimiento hacia sí misma y absorbe la energía de celebración que necesitas para sustentar tu crecimiento. El vampiro de méritos opera bajo la ilusión de estar siendo amoroso y suportivo. Elena genuinamente creía que estaba celebrando a su hija, pero había desarrollado un patrón psicológico tan profundo de necesidad de validación que inconscientemente convertía cada logro de Mariana en una oportunidad para validar su propia importancia. En la tradición cabalística existe un concepto llamado Ajin Hara, el mal de ojo, pero no en el sentido supersticioso popular, sino en el sentido energético profundo. El Ajin Hara se refiere a la capacidad de ciertas personas de drenar la energía vital de otros a través de patrones de atención desequilibrados. El vampiro de méritos es una manifestación perfecta de este fenómeno. Lo que hace especialmente peligroso al vampiro de méritos es que opera a través del amor y el apoyo aparentes. Elena no estaba siendo obviamente negativa o destructiva. Al contrario, se presentaba como la persona más amorosa y orgullosa de los logros de Mariana. Pero el efecto neto de sus interacciones era que Mariana salía siempre sintiéndose extrañamente vacía después de compartir sus éxitos. El patrón se repetía sistemáticamente. Cuando Mariana recibió una invitación para presentar su método en un congreso internacional de psicoterapia, llegó emocionada a contarle a Elena. La respuesta fue: «¡Ay, qué maravilloso, amor! Estoy tan orgullosa. Sabes que desde que tú eras pequeña, yo siempre les decía a las otras madres que tú tenías algo especial. Recuerdo que en el colegio las maestras me decían que nunca habían visto una niña tan madura emocionalmente. Y yo les decía, claro, porque en mi casa siempre hemos valorado la inteligencia emocional. Tu papá, que en paz descanse, siempre decía que la inteligencia de los sentimientos era lo más importante. Por eso yo me dediqué tanto a cultivar esa parte tuya». De nuevo, en cuestión de minutos, Elena había convertido el logro profesional de Mariana en una validación de sus propias capacidades como madre visionaria. Mariana
se encontraba en la extraña posición de tener que agradecer a Elena por su propio éxito. Pero el aspecto más destructivo del vampirismo de méritos no es sólo la absorción del reconocimiento, sino la forma en que interfiere con el proceso natural de integración del éxito. Cuando logramos algo significativo, necesitamos un período de celebración interna, de reconocimiento propio, de integración del nuevo nivel de identidad que el logro representa. Este proceso es esencial para generar la confianza y la energía necesarias para el próximo nivel de crecimiento. Cuando el vampiro de méritos redirige sistemáticamente esta energía hacia sí mismo, interfiere con este proceso natural de integración. La persona logra cosas, pero nunca termina de sentirse dueña de sus logros, nunca desarrolla completamente la confianza interna que debería resultar de sus éxitos. Mariana comenzó a notar que a pesar de sus logros objetivos, se sentía constantemente insegura sobre sus capacidades. Era como si estuviera logrando cosas que pertenecían a otra persona, específicamente a la versión de ella que Elena había predicho y formado. Sus logros se sentían más como confirmaciones de la sabiduría de Elena que como expresiones de su propia competencia. El punto de quiebre llegó cuando Mariana fue invitada a escribir un libro sobre su método terapéutico. Era una oportunidad enorme. La editorial era prestigiosa, el anticipo era significativo y el libro podía posicionar su trabajo a nivel internacional. Cuando le contó a Elena, la respuesta fue previsiblemente apropiativa. Un libro. Imagínate. Yo siempre supe que algún día escribirías. ¿Te acuerdas de esos cuentos que escribías cuando tenías 8 años? Yo los guardé todos porque sabía que algún día iban a ser importantes. Siempre les decía a tus tías, Mariana va a ser escritora. Y mira, tenía razón. Pero esta vez algo diferente sucedió en Mariana. Por primera vez se dio cuenta del patrón. Se dio cuenta de cómo Elena sistemáticamente convertía cada uno de sus logros en una validación retrospectiva de su propia intuición maternal. Se dio cuenta de cómo nunca había podido sentirse completamente dueña de sus éxitos porque Elena siempre los reclamaba como confirmaciones de su propia sabiduría. Mariana comenzó a entender que había estado viviendo su vida tratando de cumplir las predicciones de Elena en lugar de crear sus propias visiones. Su motivación inconsciente no era tanto lograr cosas que la hicieran feliz a ella, sino lograr cosas que confirmaran lo brillante que había sido Elena al predecirlas. La liberación de Mariana requirió un proceso profundo de lo que en Kabbalah llamamos birur, separación o clarificación. Necesitaba separar sus genuinos logros y capacidades de las narrativas que Elena había construido alrededor de ellos. Necesitaba reclamar la propiedad emocional de sus éxitos. El primer paso fue comenzar a compartir sus logros con otras personas antes de contárselos a Elena. Cuando recibió el contrato del libro, primero se lo contó a su mentora profesional, luego a su círculo de amigas terapeutas, y solo después de haber procesado completamente la emoción y el significado del logro, se lo contó a Elena. La diferencia fue dramática. Cuando finalmente le contó a Elena sobre el libro, ya había integrado internamente el éxito como propio. Cuando Elena comenzó su rutina habitual de apropiación, yo siempre supe que Mariana pudo escucharla sin sentirse emocionalmente afectada. Era como escuchar a alguien reclamar crédito por el clima, técnicamente irrelevante para la realidad objetiva. El proceso de liberación de Mariana incluyó también desarrollar lo que llamo rituales de apropiación, prácticas conscientes para reclamar la propiedad emocional de sus logros. Después de cada éxito, se daba tiempo privado para reflexionar sobre el esfuerzo, la dedicación y las decisiones específicas que había tomado para crear ese resultado. Escribía en un diario personal los pasos concretos que había dado, los obstáculos que había superado, las habilidades que había desarrollado. 6 meses después, Mariana había completado el primer borrador de su libro y había establecido una relación completamente nueva con sus logros. Por primera vez,
en su vida adulta, se sentía genuinamente dueña de sus éxitos. Y esta nueva relación con sus propios méritos se tradujo en un nivel de confianza y energía que aceleró dramáticamente su crecimiento profesional. Cuando el libro fue publicado y se convirtió en un éxito de ventas, Elena intentó su patrón habitual. Estoy tan orgullosa. Siempre supe que esto iba a pasar. Recuerdo cuándo. Pero Mariana ya no necesitaba esa validación. Había desarrollado una fuente interna de reconocimiento y celebración que era independiente de la aprobación de Elena. Esta es la tercera persona que debes alejar de tu círculo de abundancia, el vampiro de méritos. Esta persona no ataca tus sueños directamente, sino que se apropia sutilmente de tus logros. Redirige sistemáticamente el reconocimiento hacia sí misma, interfiere con tu proceso natural de integración del éxito y gradualmente erosiona tu confianza en tus propias capacidades. El vampiro de méritos es especialmente peligroso porque su comportamiento está disfrazado de amor y apoyo. Se presenta como tu fan número uno, como la persona que siempre creyó en ti, como quien siempre supo que ibas a triunfar. Pero el efecto neto de su presencia es que nunca terminas de sentirte dueño de tus propios logros. Reconoce al vampiro de méritos por estos patrones. Cuando le cuentas un logro, inmediatamente redirige la conversación hacia su propia sabiduría al haberte predicho ese éxito. Siempre tiene una historia sobre cómo él o ella contribuyó a formar las cualidades que hicieron posible tu logro. Te hace sentir que debes estarle agradecido por tus propios éxitos. Para protegerte del vampiro de méritos, necesitas desarrollar lo que llamo soberanía de logros, la capacidad de mantener la propiedad emocional completa de tus éxitos. Esto requiere procesar conscientemente cada logro antes de compartirlo con otros, especialmente con personas que tienen tendencias vampíricas. Ahora que has conocido los tres arquetipos destructivos, el sembrador de dudas, el falso consejero y el vampiro de méritos, es crucial que entiendas algo fundamental. Estos patrones no son características fijas de personalidad, sino roles psicológicos que las personas adoptan, a menudo inconscientemente, como resultado de sus propias heridas y limitaciones no sanadas. Elena, la madre de Mariana, no decidió conscientemente convertirse en un vampiro de méritos. Su patrón se desarrolló como resultado de una vida en la que había sacrificado sus propios sueños y ambiciones para dedicarse completamente a la maternidad. Su necesidad de apropiarse de los logros de Mariana era su forma inconsciente de validar que su vida había tenido significado y propósito. Andrés, el falso consejero, había desarrollado su patrón como resultado de su propia inseguridad sobre no haber logrado el éxito empresarial que secretamente deseaba. Su identidad como experto en obstáculos era su forma de sentirse valioso e importante en un mundo donde no se sentía exitoso. Esperanza, la sembradora de dudas, operaba desde un miedo profundo al riesgo que se había desarrollado después de haber visto a sus padres perder su negocio familiar cuando ella era adolescente. Su negatividad era su forma de protegerse y proteger a otros del dolor que ella había experimentado. Entender esto es crucial porque te permite relacionarte con estas personas desde la compasión en lugar de desde el resentimiento, pero sin por eso permitir que sus patrones no sanados interfieran con tu crecimiento. Puedes amarlas sin absorber sus limitaciones. Puedes ser compasivo sin ser complaciente. El proceso de alejamiento que estoy proponiéndote no es necesariamente un corte dramático de relaciones, sino el establecimiento de límites energéticos claros que protejan tu campo de abundancia. En algunos casos, esto puede significar reducir el tiempo que pasas con estas personas. En otros casos, puede significar simplemente cambiar el tipo de información que compartes con ellas. La estrategia específica depende de varios factores. ¿Qué tan profundamente enraizados están sus patrones destructivos? ¿Qué tan receptivas son a feedback sobre su comportamiento?
y qué tan importantes son esas relaciones en tu vida por otras razones. Con familiares cercanos, como padres o hermanos, la estrategia generalmente no es el alejamiento físico, sino el alejamiento energético. Aprender a estar presente con ellos sin absorber sus frecuencias limitantes. Esto requiere desarrollar lo que en Kabbalah se llama tzimtzum, la capacidad de crear un espacio protegido dentro de ti que mantenga su propia integridad energética independientemente del entorno. El tzimtzum aplicado a las relaciones significa que puedes estar físicamente presente con alguien sin estar energéticamente disponible para absorber sus patrones destructivos. Es como desarrollar un sistema inmunológico emocional que te permite exponerte a ciertas infecciones sin enfermarte. Para desarrollar este tzimtzum relacional necesitas practicar lo que llamo presencia protegida. Estar consciente momento a momento de tu estado energético interno mientras interactúas con personas que tienen patrones destructivos. En el momento en que sientes que tu frecuencia se está sincronizando con la suya, activas internamente un proceso de recentramiento. Este recentramiento puede ser tan simple como enfocar tu atención en tu respiración por unos segundos, recordar mentalmente tus logros más recientes o repetir silenciosamente una afirmación que fortalezca tu conexión con tu propia abundancia. El objetivo no es resistir o luchar contra su energía, sino mantenerte anclado en tu propia frecuencia. Con amigos y conocidos, tienes más libertad para establecer límites más directos. Puedes elegir conscientemente con quién compartes información sobre tus proyectos y ambiciones. Puedes crear círculos concéntricos de confianza, donde la información más sensible y emocionalmente cargada solo se comparte con personas que han demostrado capacidad de apoyar tu crecimiento de manera genuina. Pero el aspecto más importante del alejamiento de estos tres arquetipos no es tanto la estrategia externa, sino la transformación interna que debe acompañarla. Alejarte de personas que drenan tu energía de abundancia solo es efectivo si simultáneamente cultivas relaciones y espacios que nutren y amplifican esa energía. La naturaleza aborrece el vacío, y si simplemente removes influencias negativas sin reemplazarlas con influencias positivas, crearás un vacío que eventualmente será llenado por patrones similares. Por eso es crucial que el proceso de alejamiento vaya acompañado de un proceso paralelo de acercamiento a personas y espacios que vibren en la frecuencia de la abundancia. Esto significa buscar conscientemente relaciones con personas que hayan logrado lo que tú quieres lograr, que mantengan una visión optimista pero realista sobre las posibilidades de crecimiento y que celebren genuinamente tus éxitos sin tratar de apropiárselos. Significa crear o unirte a comunidades donde se normalice el éxito, donde se comparta información constructiva y donde se practique el apoyo mutuo auténtico. En la tradición talmúdica existe un concepto llamado Zehut Rabim, el mérito de las multitudes, que se refiere al poder exponencial que se crea cuando grupos de personas se unen en propósitos elevados. Cuando te rodeas conscientemente de personas que están comprometidas con su crecimiento y abundancia, no solo te proteges de influencias negativas, sino que amplificas tu propia capacidad de manifestación. Este principio está basado en la comprensión de que la prosperidad no es un recurso limitado que se agota cuando se comparte, sino una frecuencia energética que se amplifica cuando se sincroniza con otras frecuencias similares. Cuando dos personas que vibran en abundancia se juntan, no crean una suma, sino una multiplicación de posibilidades. Por eso, paralelo al alejamiento de los tres arquetipos destructivos, necesitas cultivar activamente relaciones con tres arquetipos constructivos: el visionario realista, el mentor de acción y el celebrador auténtico. El visionario realista es alguien que puede ver las posibilidades genuinas en tus proyectos y al mismo tiempo ayudarte a navegar los desafíos reales de manera constructiva. A diferencia del falso consejero,
El visionario realista presenta los obstáculos junto con estrategias específicas para superarlos. Su información te empodera para tomar mejores decisiones en lugar de paralizarte con dudas. El mentor de acción es alguien que ha recorrido un camino similar al tuyo y puede ofrecerte orientación basada en experiencia real, no en teorías o historias de terceros. Esta persona te ayuda a distinguir entre precauciones legítimas y miedos infundados, y te proporciona marcos de referencia para evaluar riesgos y oportunidades de manera equilibrada. El celebrador auténtico es alguien que puede alegrarse genuinamente por tus éxitos sin tratar de apropiárselos o redireccionar la atención hacia sí mismo. Esta persona te ayuda a integrar completamente tus logros, a desarrollar confianza en tus capacidades y a generar el momentum emocional necesario para el siguiente nivel de crecimiento. La clave está en buscar estas relaciones de manera tan activa y consciente como te alejas de las destructivas. Esto puede significar unirte a grupos profesionales, buscar mentores en tu área de interés o simplemente ser más selectivo sobre con quién eliges pasar tiempo. Pero aquí hay un punto crucial que a menudo se pasa por alto. Para atraer a tu vida personas que vibren en frecuencias constructivas, tú mismo necesitas estar vibrando en esas frecuencias. Las relaciones son espejos energéticos y si internamente sigues operando desde patrones de duda, necesidad de validación externa o absorción de energías negativas, atraerás personas que reflejen y amplifiquen esos patrones. Esto significa que el alejamiento de los arquetipos destructivos debe ir acompañado de un trabajo interno profundo para sanar los aspectos de ti mismo que resonaban con sus frecuencias limitantes. Si eras susceptible a la influencia del sembrador de dudas, necesitas fortalecer tu confianza interna y tu capacidad de discernimiento. Si eras vulnerable al falso consejero, necesitas desarrollar tu propia sabiduría experiencial y criterio independiente. Si absorbías la energía del vampiro de méritos, necesitas cultivar una relación sólida con tus propios logros y capacidades. En la Kabbalah, este proceso de limpieza y fortalecimiento interno se conoce como tikkun, corrección o reparación. Cada interacción destructiva que has tenido con estos arquetipos te ha mostrado un aspecto de tu sistema energético que necesita ser fortalecido o sanado. El tikkun, relacionado con el sembrador de dudas, implica desarrollar lo que llamo fe informada, una confianza que está basada no en optimismo ciego, sino en una comprensión profunda de tus capacidades, recursos y estrategias. Esta fe informada te permite evaluar riesgos reales sin ser paralizado por miedos imaginarios. Para desarrollar fe informada, necesitas crear un inventario honesto y completo de tus recursos internos y externos. Esto incluye no solo tu educación formal y experiencia profesional, sino también tus habilidades intuitivas, tu capacidad de adaptación, tu red de contactos y tu historial de superar desafíos previos. Cuando tienes claridad completa sobre qué recursos tienes disponibles, las dudas externas pierden gran parte de su poder sobre ti. Puedes escuchar preocupaciones legítimas sin ser emocionalmente destabilizado porque sabes específicamente qué capacidades tienes para manejar cualquier desafío que pueda surgir. El tikkun relacionado con el falso consejero implica desarrollar sabiduría experiencial, conocimiento que está basado en tu propia experiencia directa en lugar de en información de segunda mano. Esto requiere estar dispuesto a experimentar, a aprender de tus errores y a desarrollar criterio independiente. La sabiduría experiencial se cultiva tomando conscientemente decisiones pequeñas y observando los resultados, gradualmente expandiendo tu zona de confort y tu confianza en tu capacidad de navegación. Cada experimento exitoso, sin importar qué tan pequeño, fortalece tu capacidad de confiar en tu propio juicio. El tikkun, relacionado con el vampiro de méritos, implica desarrollar soberanía de logros, la capacidad de reconocer, celebrar e integrar completamente tus éxitos como propios. Esto requiere sanar
cualquier patrón de codependencia emocional donde necesitas validación externa para sentir que tus logros son reales o valiosos, la soberanía de logros se cultiva desarrollando rituales personales de celebración y reconocimiento que no dependan de otras personas. Esto puede incluir llevar un diario de éxitos, crear celebraciones privadas para tus logros o desarrollar prácticas de autorreconocimiento que fortalezcan tu relación interna con tus capacidades. Pero el aspecto más profundo de este proceso de tikkun no es solo sanar heridas individuales, sino desarrollar una comprensión fundamental de tu relación con la abundancia misma. La mayoría de las personas tienen una relación inconsciente con la prosperidad que está basada en patrones familiares, culturales y sociales que pueden estar limitando su capacidad de recibir y mantener abundancia. En la tradición cabalística se enseña que cada alma tiene lo que se llama mazal. No en el sentido astrológico popular, sino en el sentido de un patrón energético único que determina cómo esa alma específica puede acceder más efectivamente a la abundancia universal. Tu mazal no es tu destino fijo, sino tu diseño óptimo para la prosperidad. Algunos mazalot están diseñados para crear abundancia a través de la innovación y el riesgo calculado. Otros están diseñados para crear abundancia a través del servicio y la construcción de sistemas. Otros operan mejor a través de la colaboración y la facilitación de prosperidad en otros. El problema surge cuando intentas crear abundancia de maneras que no están alineadas con tu mazal específico, o cuando permites que otros te influencien para que operes de manera contraria a tu diseño energético natural. Los 3 arquetipos destructivos son especialmente dañinos porque interfieren con tu capacidad de reconocer y operar según tu mazal auténtico. El sembrador de dudas te desconecta de tu intuición natural sobre qué oportunidades son apropiadas para tu mazal específico. El falso consejero te llena de información que puede ser válida para otros tipos de mazal, pero no para el tuyo. El vampiro de méritos interfiere con tu capacidad de recibir el feedback energético que necesitas para refinar tu expresión de tu mazal. Cuando te alejas de estos arquetipos y simultáneamente haces el trabajo interno de tikkun, gradualmente desarrollas lo que llamo claridad de mazal, una comprensión intuitiva profunda de cómo tu sistema energético específico está diseñado para crear y recibir abundancia. Esta claridad se manifiesta como una sensación de flujo cuando estás tomando decisiones y acciones que están alineadas con tu naturaleza auténtica. Se siente como navegar con el viento a favor en lugar de contra el viento. Los obstáculos siguen existiendo, pero tu capacidad para navegarlos se multiplica porque estás operando según tu diseño óptimo. La claridad de mazal también te permite reconocer instantáneamente cuando alguien está tratando de influenciarte para que operes de manera contraria a tu naturaleza. Es como desarrollar un sistema de detección temprana que te alerta cuando estás siendo dirigido hacia patrones que no son sostenibles para tu sistema energético específico. Pero desarrollar claridad de mazal requiere tiempo, experimentación y reflexión consciente. No es algo que se logra de manera instantánea, sino un proceso gradual de sintonización con tu naturaleza auténtica. Y este proceso se ve significativamente acelerado cuando te alejas de influencias que interfieren con tu capacidad de autoconocimiento. Por eso, el alejamiento de los 3 arquetipos destructivos no es solo una estrategia de protección, sino un requisito para el autoconocimiento profundo. Es imposible desarrollar claridad sobre tu mazal auténtico mientras estás constantemente absorbiendo dudas, información confusa y apropiación de tus logros por parte de otros. La historia de liberación de Carmen, Ricardo y Mariana ilustra un patrón consistente. Cada uno de ellos comenzó a experimentar un crecimiento acelerado de su abundancia, no solo cuando se alejaron de las influencias destructivas, sino cuando desarrollaron claridad sobre su mazal específico y comenzaron a operar consciente y consistentemente según ese diseño. Carmen descubrió que su mazal está optimizado para crear abundancia a través de la belleza y la expresión artística aplicada a necesidades prácticas. Su boutique eventualmente evolucionó
hacia un concepto que combinaba moda con consultoría de imagen personal, aprovechando tanto su ojo para la belleza como su capacidad natural de conectar con las necesidades emocionales de las mujeres. Ricardo descubrió que su mazal está diseñado para crear abundancia a través de la innovación tecnológica aplicada a problemas de conexión humana. Su aplicación de delivery evolucionó hacia una plataforma que no solo facilitaba la venta de comida casera, sino que creaba comunidades de cocineras que se apoyaban mutuamente, combinando su talento técnico con su capacidad natural de generar cooperación. Mariana descubrió que su mazal está optimizado para crear abundancia a través de la sanación aplicada a la transformación de sistemas. Su trabajo con mujeres que habían experimentado violencia evolucionó hacia un modelo que no solo sanaba individuos, sino que transformaba las dinámicas familiares y comunitarias, multiplicando el impacto de cada intervención. En cada caso, la claridad sobre su mazal auténtico llegó solo después de alejarse de las voces que les impedían escuchar su propia sabiduría interna. Y en cada caso, operar según su mazal no solo multiplicó su abundancia, sino que transformó el trabajo en una expresión de alegría en lugar de supervivencia. Esta es una de las comprensiones más profundas sobre la prosperidad que la sabiduría ancestral puede ofrecernos. La abundancia verdadera no viene de luchar contra tu naturaleza para adaptarte a fórmulas externas de éxito, sino de alinearte tan completamente con tu diseño auténtico que tu expresión natural se convierte en una fuente de valor para otros. Cuando operas según tu mazal, el trabajo se convierte en juego, los desafíos se convierten en oportunidades creativas y la abundancia se convierte en un resultado natural en lugar de una meta que perseguir. Pero para acceder a este nivel de alineación necesitas un ambiente energético que apoye tu autoconocimiento en lugar de interferir con él. Por eso, el alejamiento de los 3 arquetipos destructivos no es solo una técnica de prosperidad, sino un acto de amor propio profundo. Es la decisión de priorizar tu crecimiento auténtico sobre la comodidad de relaciones familiares pero limitantes. Es la elección de la verdad sobre la conveniencia. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más desafiantes de este proceso: la resistencia que frecuentemente encuentras cuando comienzas a establecer estos límites. Las personas que han estado operando como sembradores de dudas, falsos consejeros o vampiros de méritos, a menudo reaccionan con sorpresa, herida o incluso enojo cuando ya no absorbe sus patrones con la misma facilidad. Esta resistencia es comprensible desde su perspectiva si alguien ha desarrollado una identidad psicológica basada en ser tu fuente de realismo, sabiduría o apoyo. Tu nuevo nivel de independencia energética puede sentirse como un rechazo personal. Es importante que entiendas esta dinámica para que puedas navegarla con compasión, pero sin comprometer tus límites. La clave está en reconocer que su resistencia no es evidencia de que estás haciendo algo incorrecto, sino confirmación de que estás haciendo algo necesario. Las personas que genuinamente quieren tu bienestar pueden sentirse inicialmente confundidas por tus nuevos límites, pero eventualmente los respetarán cuando vean los resultados positivos en tu vida. Las personas que reaccionan con persistente resistencia, manipulación o intentos de hacerte sentir culpable por establecer límites saludables, están revelando que su interés en la relación estaba más centrado en mantener su rol de influencia sobre ti que en apoyar genuinamente tu crecimiento. Esta diferenciación es crucial porque te permite distinguir entre relaciones que pueden ser sanadas a través de comunicación clara sobre tus nuevas necesidades y relaciones que pueden requerir distancia más significativa para proteger tu desarrollo. Con relaciones que pueden ser sanadas, la estrategia es la comunicación directa pero amorosa sobre los cambios que estás implementando en tu vida. Puedes explicar que estás trabajando en desarrollar más confianza en tu propio juicio, que estás aprendiendo a procesar tus logros de manera más interna o que estás siendo más selectivo sobre el tipo de feedback que buscas. Con relaciones que muestran resistencia persistente a tus límites saludables,
La estrategia puede requerir lo que en Kabbalah se llama Hester Panim, ocultamiento del rostro. Esto no significa ser cruel o punitivo, sino simplemente retirar tu vulnerabilidad emocional de esas dinámicas mientras mantienes cortesía superficial. Hester Panim, aplicado a relaciones, significa que puedes estar físicamente presente sin estar energéticamente disponible para absorber patrones destructivos. Puedes participar en conversaciones sin compartir información que pueda ser utilizada para underminar tu confianza o robarte reconocimiento. Pero el aspecto más importante de navegar esta resistencia es recordar constantemente por qué estás haciendo estos cambios. No es para castigar a nadie, ni para demostrar superioridad, sino para crear las condiciones óptimas para tu florecimiento. Es un acto de responsabilidad hacia tu potencial más alto. En la tradición talmúdica existe un principio llamado Pikuach Nefesh, la preservación de la vida, que establece que casi cualquier regla puede ser suspendida cuando está en juego la preservación de la vida. En el contexto de tu desarrollo espiritual y material, mantener tu conexión con tu mazal auténtico es una forma de Pikuach Nefesh. Cuando permites que otros interfieran consistentemente con tu capacidad de conocerte y expresarte auténticamente, estás permitiendo una forma sutil pero real de daño a tu alma. No es dramático como un peligro físico obvio, pero es igualmente destructivo para tu capacidad de cumplir tu propósito en esta vida. Por eso, establecer límites con los 3 arquetipos destructivos no es solo una estrategia de prosperidad, sino un imperativo espiritual. Es la decisión de honrar el diseño único que la creación ha establecido en ti, en lugar de permitir que sea distorsionado por las heridas y limitaciones no sanadas de otros. Y cuando tomas esta decisión desde un lugar de claridad espiritual, en lugar de resentimiento personal, generas menos resistencia y más respeto. Las personas pueden sentir la diferencia entre límites que están establecidos desde amor propio maduro y límites que están establecidos desde herida o necesidad de control. Los límites desde amor propio maduro tienen una calidad de firmeza serena que invita a respeto. Los límites desde herida tienen una calidad de dureza defensiva que invita a conflicto. La diferencia está en la motivación interna. Si estás estableciendo límites para proteger algo precioso, tu conexión con tu mazal, versus para atacar algo doloroso, el comportamiento de otros, esta diferencia en motivación también afecta cómo mantienes los límites a lo largo del tiempo. Los límites establecidos desde amor propio se vuelven más fáciles de mantener con el tiempo porque están alineados con tu crecimiento natural. Los límites establecidos desde herida requieren energía constante porque estás luchando contra algo en lugar de protegiendo algo. Por eso es crucial que acompañes el proceso de alejamiento con prácticas que fortalezcan tu conexión con tu abundancia auténtica. No es suficiente alejarte de influencias negativas si no cultivas simultáneamente influencias positivas que nutran tu crecimiento. Estas prácticas pueden incluir meditación diaria para sintonizar con tu intuición, estudio regular de principios de abundancia, tiempo en la naturaleza para reconectarte con flujos naturales de energía, ejercicio para mantener tu vitalidad física y cualquier actividad que te conecte con sensaciones de expansión y posibilidad. La clave está en crear una rutina diaria que funcione como un campo de fuerza energético que mantenga tu frecuencia alta independientemente de los desafíos externos. Cuando tienes prácticas consistentes que te conectan con abundancia, es mucho más fácil mantener límites saludables porque no estás operando desde escasez o necesidad. También es importante desarrollar lo que llamo detectores de frecuencia, la habilidad de reconocer inmediatamente cuando alguien está operando desde uno de los 3 arquetipos destructivos, incluso cuando no los conoces previamente. Esto te permite proteger tu energía proactivamente en lugar de reactivamente. El sembrador de dudas generalmente se revela a través de preguntas que están diseñadas para generar inseguridad en lugar de claridad. Sus preguntas se enfocan en problemas potenciales sin ofrecer estrategias constructivas para manejarlos. Su energía se siente pesada y contraída,
como si estuviera absorbiendo luz en lugar de generándola. El falso consejero se revela a través de su necesidad de posicionarse como experto sin demostrar experiencia exitosa relevante. Su información está desproporcionadamente enfocada en obstáculos y está presentada de manera que genere dependencia de su supuesta expertise en lugar de empoderarte para desarrollar tu propio criterio. El vampiro de méritos se revela a través de su incapacidad de celebrar tus logros sin inmediatamente redireccionar la atención hacia su propia importancia en tu historia. Su energía se siente hambrienta y absorbente, como si estuviera tratando de llenar un vacío interno a través de tu éxito. Cuando desarrollas sensibilidad para detectar estos patrones rápidamente, puedes ajustar tu nivel de apertura y vulnerabilidad en tiempo real. Con personas que muestran estos patrones, puedes mantener conversaciones corteses sin compartir información sensible sobre tus proyectos y ambiciones. Pero aquí hay un punto sutil pero importante. El objetivo no es convertirte en alguien cerrado o desconfiado, sino en alguien selectivo y consciente sobre dónde inviertes tu energía emocional. La diferencia está en mantener tu corazón abierto mientras mantienes tu discernimiento activo. Un corazón abierto con discernimiento activo puede amar a una persona sin absorber sus limitaciones, puede ser compasivo sin ser complaciente, puede mantener conexión sin sacrificar crecimiento. Es la diferencia entre amor maduro y codependencia emocional. Esta madurez emocional es esencial para sostener niveles altos de abundancia a largo plazo. Si tu prosperidad depende de evitar completamente cualquier influencia negativa, entonces es una prosperidad frágil que requiere condiciones perfectas para mantenerse. Pero si tu prosperidad está basada en una conexión interna sólida con tu mazal auténtico, entonces puede florecer incluso en condiciones imperfectas. El objetivo final no es crear una vida sin desafíos, sino desarrollar la capacidad interna de mantener tu frecuencia de abundancia independientemente de las circunstancias externas. Esto requiere no solo alejarte de influencias consistentemente destructivas, sino también desarrollar inmunidad espiritual que te permita navegar influencias ocasionalmente negativas sin ser desviado de tu curso. Esta inmunidad espiritual se desarrolla a través de lo que llamo práctica de frecuencia, actividades diarias que fortalezcan tu conexión con estados de abundancia hasta que se conviertan en tu estado natural, en lugar de algo que tienes que crear conscientemente cada vez. La práctica de frecuencia puede incluir visualización matutina de tus metas ya logradas, gratitud por abundancia ya presente en tu vida, afirmaciones que fortalezcan tu identidad como persona próspera, tiempo diario en actividades que te dan alegría natural y cualquier rutina que te conecte con sensaciones de expansión y posibilidad. Lo crucial es que estas prácticas sean consistentes y específicas para tu mazal individual. Una práctica que conecta profundamente a una persona con abundancia puede sentirse forzada y artificial para otra. El proceso de desarrollar tu práctica de frecuencia óptima requiere experimentación y autoobservación honesta. Pero una vez que desarrollas una práctica de frecuencia que realmente resuena con tu naturaleza auténtica, se convierte en el ancla que te permite mantener tu rumbo hacia la prosperidad sin importar qué turbulencias temporales puedas encontrar en el camino. Y con esta combinación, alejamiento consciente de los tres arquetipos destructivos, cultivo activo de relaciones constructivas, trabajo interno de tikkun para sanar heridas que te hacían vulnerable a influencias negativas, desarrollo de claridad de mazal para operar según tu diseño óptimo, y práctica de frecuencia diaria para mantener tu conexión con abundancia, creas lo que llamo un ecosistema de prosperidad. Un ecosistema de prosperidad es un ambiente interno y externo que apoya natural y consistentemente tu crecimiento hacia niveles más altos de abundancia. En este ecosistema, los obstáculos se convierten en oportunidades para desarrollar nuevas capacidades. Los desafíos se convierten en información valiosa sobre cómo refinar tu enfoque y los éxitos
se convierten en plataformas para niveles aún más altos de contribución y abundancia. La persona que opera desde un ecosistema de prosperidad ya no está en modo de supervivencia económica, sino en modo de creatividad abundante. Sus decisiones no están motivadas por miedo a la escasez, sino por entusiasmo sobre las posibilidades que puede crear. Su relación con el dinero se convierte en una expresión de su relación con su potencial creativo. Pero crear un ecosistema de prosperidad requiere la voluntad de tomar decisiones difíciles sobre relaciones que han sido cómodas pero limitantes. Requiere la madurez emocional de priorizar tu crecimiento a largo plazo sobre la comodidad a corto plazo. Requiere la fe de invertir tiempo y energía en prácticas que pueden no mostrar resultados inmediatos, pero que gradualmente transforman tu capacidad de crear y recibir abundancia. Y aquí llegamos al corazón de por qué la mayoría de las personas nunca logran crear prosperidad sostenible. No están dispuestas a hacer los cambios relacionales y emocionales profundos que la abundancia auténtica requiere. Prefieren buscar estrategias técnicas, fórmulas financieras o métodos externos que prometan resultados sin transformación interna. Pero la abundancia verdadera no es algo que puedes agregar a una vida que permanece fundamentalmente inalterable. La abundancia verdadera es el resultado natural de una vida que está completamente alineada con principios y patrones que apoyan la prosperidad. Y esta alineación requiere frecuentemente cambios que inicialmente se sienten incómodos o incluso dolorosos. El dolor de alejarte de personas que han estado drenando tu energía de abundancia es real y válido. El desafío de desarrollar nueva confianza en tu propio juicio después de años de absorber dudas de otros es genuino. La vulnerabilidad de reclamar propiedad completa de tus logros después de haber permitido que otros se los apropiaran requiere coraje real. Pero este dolor es el dolor del crecimiento, no el dolor de la destrucción. Es como el dolor muscular que sientes después de ejercitar músculos que habían estado dormidos, incómodo temporalmente pero indicativo de fortalecimiento real que está ocurriendo, y la recompensa de crear un ecosistema de prosperidad auténtico va mucho más allá del dinero. Incluye una sensación de integridad donde todas las áreas de tu vida están alineadas con tus valores más profundos. Incluye relaciones que genuinamente apoyan tu crecimiento en lugar de simplemente proporcionarte compañía familiar. Incluye trabajo que se siente como expresión de tu propósito en lugar de supervivencia económica. Cuando tu vida está estructurada como un ecosistema de prosperidad, el dinero se convierte en una consecuencia natural de tu contribución auténtica al mundo en lugar de una meta que tienes que perseguir desesperadamente. La abundancia fluye hacia ti porque te has convertido en un canal claro para que la abundancia universal se exprese a través de tu mazal único. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero tampoco requiere décadas. Con compromiso consistente y aplicación inteligente de los principios que hemos explorado, puedes comenzar a ver cambios significativos en tu relación con la abundancia en cuestión de meses. Los primeros cambios generalmente ocurren en tu estado emocional y nivel de energía. Cuando comienzas a alejarte de influencias que drenan tu energía y a cultivar prácticas que la nutren, experimentas más vitalidad, claridad mental y entusiasmo natural. Estos cambios internos crean la base para cambios externos en tus circunstancias. Los siguientes cambios usualmente aparecen en la calidad de las oportunidades que atraes y tu capacidad de reconocerlas y aprovecharlas. Cuando estás operando desde un estado de abundancia interna, desarrollas lo que parece ser buena suerte, pero que en realidad es el resultado de estar sintonizado con frecuencias que naturalmente atraen posibilidades positivas. Los cambios más profundos ocurren en tu identidad y en cómo te relacionas con tu potencial. Gradualmente dejas de verte como alguien que lucha por sobrevivir económicamente y comienzas a verte como alguien que está aquí para expresar creativamente tu contribución única al mundo. Esta transformación de identidad es lo que hace sostenible la abundancia a largo plazo. Pero para mantener estos cambios y continuar creciendo,
Necesitas un marco de referencia para evaluar regularmente qué influencias estás permitiendo en tu vida y cómo están afectando tu capacidad de crear abundancia. Esto requiere desarrollar lo que llamo auditorías de ecosistema, revisiones periódicas de tu ambiente relacional, emocional y energético. Una auditoría de ecosistema implica evaluar honestamente cada relación significativa en tu vida desde la perspectiva de si está apoyando tu crecimiento hacia la abundancia o interfiriendo con él. No se trata de juzgar a las personas como buenas o malas, sino de evaluar si la dinámica específica que tienes con cada persona está alineada con tus metas de crecimiento. Esta evaluación incluye preguntas como: después de pasar tiempo con esta persona, ¿me siento más energizado y optimista sobre mis posibilidades o más drenado y dudoso? ¿Esta persona celebra genuinamente mis éxitos sin tratar de apropiárselos? ¿Los consejos que recibo de esta persona me empoderan para tomar mejores decisiones o me paralizan con análisis excesivo? Based en los resultados de tu auditoría de ecosistema, puedes hacer ajustes graduales en cómo inviertes tu tiempo y energía emocional. Esto no significa necesariamente terminar relaciones abruptamente, sino modificar conscientemente cómo interactúas con personas que muestran patrones destructivos. Con el tiempo, estos ajustes graduales crean cambios dramáticos en la calidad de tu ambiente energético. Te encuentras naturalmente rodeado de personas que apoyan tu crecimiento, expuesto a información que expande tus posibilidades y operando desde estados emocionales que atraen oportunidades en lugar de obstáculos. Y cuando has creado consistentemente este tipo de ecosistema de prosperidad, descubres algo profundo, que la abundancia no es algo que tienes que crear forzadamente, sino algo que fluye naturalmente cuando removes los obstáculos que estaban bloqueando su expresión natural. En la tradición cabalística se enseña que la abundancia es la condición natural del universo y que la escasez es siempre el resultado de bloqueos en nuestra capacidad de recibir el flujo natural de bendiciones que están constantemente disponibles. Los 3 arquetipos destructivos representan algunos de los bloqueos más comunes y devastadores que impiden este flujo natural. Cuando identificas y alejas estas influencias, no estás creando abundancia desde cero, sino removiendo interferencias que estaban impidiendo que la abundancia que ya existe te alcanzara. Es como limpiar un canal de agua que estaba bloqueado. El agua ya estaba allí, simplemente no podía fluir debido a obstrucciones. Esta comprensión cambia completamente tu relación con la prosperidad. En lugar de sentir que tienes que luchar para crear algo que no existe, puedes relajarte en el proceso de alinearte con algo que siempre ha estado disponible. En lugar de desesperación sobre escasez, puedes tener confianza en la abundancia como tu derecho birthright espiritual. Pero reclamar este derecho requiere la voluntad de tomar responsabilidad completa por la calidad de tu ambiente energético. Ya no puedes permitirte el lujo de absorber pasivamente cualquier influencia que aparezca en tu camino. Necesitas convertirte en el guardián activo de tu frecuencia vibratoria. Ser guardián de tu frecuencia significa desarrollar sensibilidad constante a cómo diferentes personas, lugares, actividades e información afectan tu estado interno. Significa estar dispuesto a hacer ajustes inmediatos cuando notas que tu energía está siendo drenada o distorsionada. Significa priorizar tu crecimiento espiritual y material sobre la comodidad social. Esta no es una práctica egoísta, sino profundamente generosa. Cuando mantienes tu frecuencia en estados altos de abundancia y creatividad, te conviertes en una fuente de inspiración y posibilidades para otros. Cuando permites que tu frecuencia sea constantemente drenada, no solo te limitas a ti mismo, sino que reduces tu capacidad de contribuir positivamente al mundo. Las personas que han logrado abundancia sostenible y significativa invariablemente han desarrollado esta habilidad de proteger y cultivar conscientemente su estado energético. No es algo que hacen ocasionalmente, sino un aspecto integral de cómo viven cada día. Y aquí llegamos al ejercicio práctico
que te permitirá comenzar inmediatamente a implementar todo lo que hemos explorado. Este ejercicio está diseñado para ayudarte a identificar específicamente qué personas en tu vida actual están operando como los 3 arquetipos destructivos y desarrollar un plan estratégico para proteger tu energía de abundancia. El ejercicio se llama mapeo de frecuencias y consiste en 3 fases que puedes completar durante los próximos 7 días. Cada fase te ayudará a ganar claridad sobre un aspecto diferente de tu ecosistema relacional actual y cómo está afectando tu capacidad de crear abundancia. Fase 1. Inventario energético. Durante los próximos 3 días vas a llevar lo que llamo un diario de frecuencia. Después de cada interacción significativa que tengas con otra persona, ya sea en persona, por teléfono, por mensaje, o incluso pensando extensivamente sobre alguien, vas a anotar brevemente cómo te sientes energéticamente. La anotación debe incluir 3 elementos. ¿Con quién fue la interacción? ¿Cuál fue tu nivel de energía antes de la interacción? En una escala del 1 al 10. ¿Y cuál fue tu nivel de energía después de la interacción en la misma escala? También anota cualquier cambio en tu estado emocional. ¿Te sientes más optimista o más pesimista sobre tus posibilidades después de la interacción? No analices ni juzgues durante esta fase, simplemente observa y registra. El objetivo es desarrollar datos objetivos sobre cómo diferentes personas afectan tu estado interno. Muchas veces estamos tan acostumbrados a ciertos patrones relacionales que no nos damos cuenta conscientemente de su impacto energético hasta que comenzamos a prestarlo atención sistemáticamente. Al final de los 3 días, revisa tus anotaciones e identifica patrones claros. Hay personas que consistentemente drenan tu energía, hay personas que consistentemente la elevan, hay personas que crean estados emocionales específicos como duda, ansiedad o necesidad de validación. Fase 2. Clasificación de arquetipos. Una vez que hayas identificado las personas que consistentemente tienen efectos negativos en tu frecuencia energética, vas a clasificarlas según los 3 arquetipos destructivos que hemos estudiado. Para cada persona que drena tu energía, pregúntate: ¿esta persona frecuentemente me presenta información que me hace dudar de mis capacidades o proyectos sin ofrecer estrategias constructivas para manejar los desafíos que menciona? Si es así, tiene tendencias de sembrador de dudas. Esta persona frecuentemente me da consejos o información que técnicamente puede ser correcta, pero está presentada de manera que me paraliza con análisis excesivo en lugar de empoderarme para tomar mejores decisiones. Si es así, tiene tendencias de falso consejero. Esta persona frecuentemente redirige las conversaciones sobre mis logros hacia su propia importancia en mi historia, haciendo que sienta que debo estarle agradecido por mis propios éxitos. Si es así, tiene tendencias de vampiro de méritos. Algunas personas pueden mostrar características de múltiples arquetipos y algunas pueden mostrar estos patrones solo en ciertas circunstancias. El objetivo no es etiquetar a las personas, sino desarrollar claridad sobre qué dinámicas específicas están drenando tu energía de abundancia. Fase 3. Diseño de estrategia de protección. Para cada persona que has identificado como problemática, vas a diseñar una estrategia específica para proteger tu energía sin necesariamente terminar la relación abruptamente. Las estrategias pueden incluir limitación de información, decidir conscientemente qué información sobre tus proyectos y ambiciones compartes con esta persona. En lugar de compartir detalles emocionalmente cargados, puedes compartir solo información general después de que ya hayas procesado internamente el éxito o desafío. Limitación de tiempo. Reducir gradualmente la cantidad de tiempo que pasas con esta persona, especialmente tiempo donde eres vulnerable a absorber sus patrones. Redefinición de rol. Cambiar conscientemente qué tipo de apoyo buscas de esta persona. Si alguien es un falso consejero, puedes dejar de buscar consejos de él, pero mantener la relación para otros propósitos donde es positivo. Preparación energética, desarrollar rutinas específicas que haces antes y después de interactuar con esta persona para mantener tu frecuencia
Esto puede incluir meditación, afirmaciones o tiempo en la naturaleza. La estrategia específica depende de varios factores. ¿Qué tan tóxicos son sus patrones? ¿Qué tan importantes son en tu vida por otras razones? ¿Y qué tan receptivos son a feedback sobre su comportamiento? Con familiares cercanos, la estrategia generalmente enfatiza protección energética y limitación de información en lugar de distancia física. Con amigos y conocidos tienes más libertad para establecer límites más directos o incluso reducir significativamente el contacto. Lo crucial es que cada estrategia esté diseñada específicamente para esa relación y situación particular y que esté basada en amor propio maduro en lugar de resentimiento o necesidad de castigar. Una vez que hayas completado tu mapeo de frecuencias y diseñado estrategias específicas para cada relación problemática, comenzarás a implementar los cambios gradualmente durante los siguientes 30 días. Comienza con los cambios más fáciles y menos emocionalmente cargados. Si has identificado que cierto amigo consistentemente te llena de dudas sobre tus proyectos, puedes comenzar simplemente siendo más selectivo sobre qué información compartes con él, sin necesidad de conversaciones dramáticas sobre los problemas en la relación. A medida que implementas estos cambios, presta atención a cómo se siente mantener límites saludables. Inicialmente puede sentirse incómodo o incluso culpable, especialmente si has estado acostumbrado a absorber las energías de otros. Pero gradualmente desarrollarás confianza en tu derecho y responsabilidad de proteger tu ambiente energético. También presta atención a los cambios en tu estado interno a medida que reduces tu exposición a influencias drenes. Muchas personas se sorprenden al descubrir cuánta energía habían estado perdiendo en dinámicas que habían normalizado como parte de la vida social. Mientras reduces tu exposición a los arquetipos destructivos, simultáneamente buscarás activamente relaciones y espacios que nutran tu abundancia. Esto puede incluir unirte a grupos profesionales o de emprendimiento donde se normalice el éxito y se comparta información constructiva, buscar mentores que hayan logrado lo que tú quieres lograr y que puedan ofrecerte orientación basada en experiencia real. Cultivar amistades con personas que celebren genuinamente tus éxitos sin tratar de apropiárselos. Crear o unirte a grupos de estudio de abundancia donde se practiquen principios espirituales aplicados a la prosperidad. Participar en actividades y espacios donde te conectes con tu alegría natural y creatividad. El objetivo es crear un efecto de reemplazo donde el vacío dejado por las relaciones limitantes sea llenado por relaciones que apoyen tu crecimiento. La naturaleza aborrece el vacío y si simplemente removes influencias negativas sin cultivar influencias positivas, es probable que eventualmente atraigas patrones similares a los que removiste. Cada semana durante el proceso de implementación tomarás tiempo para evaluar cómo los cambios están afectando tu estado general y tu capacidad de crear abundancia. Esto incluye cambios en tu nivel de energía y entusiasmo general sobre tus posibilidades, tu confianza en tu capacidad de tomar buenas decisiones, tu capacidad de celebrar y integrar completamente tus éxitos, tu claridad sobre la dirección que quieres que tome tu vida, tu nivel de ansiedad sobre el futuro financiero. También prestarás atención a cambios externos, nuevas oportunidades que aparecen, mejoramiento en relaciones existentes, incremento en ingresos o recursos y mayor fluidez en la materialización de tus proyectos. Es importante entender que los resultados pueden no ser lineales. Algunos periodos pueden traer desafíos aumentados a medida que tu nuevo nivel de límites es testado por personas que están acostumbradas a relacionarse contigo de maneras que ya no permites, pero si mantienes consistencia en tu práctica, la tendencia general será hacia mayor abundancia y bienestar. Después de los primeros 30 días de implementación, evaluarás qué estrategias han sido más efectivas y qué aspectos necesitan ajuste. Algunas relaciones pueden haber respondido positivamente a tus nuevos límites y pueden requerir menos restricción. Otras pueden haber mostrado resistencia persistente y pueden requerir límites más firmes. Basado en esta evaluación,
refinarás tu enfoque para los siguientes 30 días. El objetivo es desarrollar gradualmente un ecosistema de prosperidad que sea sostenible a largo plazo y que continúe apoyando tu crecimiento hacia niveles más altos de abundancia. Este proceso de refinamiento continuo es esencial porque las relaciones son dinámicas y tus necesidades también evolucionarán a medida que creces. Lo que necesitas proteger cuando estás en las primeras etapas de desarrollar confianza en tu abundancia puede ser diferente de lo que necesitas proteger cuando ya tienes una base sólida de éxito. Para obtener resultados duraderos de este proceso, te invito a hacer un compromiso de 90 días de aplicación consistente de estos principios. 90 días es suficiente tiempo para ver cambios significativos en tu ecosistema relacional y en tu capacidad de crear abundancia, pero no tanto tiempo que se sienta abrumador como compromiso inicial. Durante estos 90 días mantendrás un registro semanal de tu progreso, incluyendo qué ajustes has hecho en tus relaciones, qué nuevas influencias positivas has cultivado y qué cambios has observado en tu estado interno y circunstancias externas. Al final de los 90 días, habrás desarrollado no solo un ambiente relacional más saludable, sino también las habilidades y sensibilidad necesarias para mantener ese ambiente a largo plazo. Habrás aprendido a reconocer rápidamente cuando nuevas personas en tu vida están operando desde los arquetipos destructivos y tendrás confianza en tu capacidad de proteger tu energía de abundancia, pero lo más importante es que habrás experimentado directamente cómo se siente operar desde un ecosistema de prosperidad, donde tu crecimiento es apoyado en lugar de saboteado por las personas en tu vida. Esta experiencia se convierte en una nueva línea base que nunca querrás comprometer, y esa motivación interna es lo que hace sostenible la práctica a largo plazo. Una vez que has creado un ecosistema de prosperidad en tu propia vida, automáticamente te conviertes en un modelo y una fuente de inspiración para otros que están luchando con los mismos desafíos relacionales que tú has superado. Tu ejemplo les da permiso para establecer sus propios límites saludables y buscar su propia abundancia auténtica. Este es el efecto multiplicador de la práctica espiritual auténtica. Cuando sanas y creces genuinamente, tu frecuencia elevada naturalmente eleva la frecuencia de tu ambiente. No tienes que predicar o enseñar explícitamente, tu ejemplo vivido es suficientemente poderoso para inspirar cambio en otros. Y cuando múltiples personas en una comunidad comienzan a aplicar estos principios, se crea lo que en Kabbalah se llama un Merkaba, un vehículo espiritual colectivo, que amplifica la capacidad de manifestación de todos los participantes. La abundancia de cada persona contribuye a la abundancia del grupo, creando un efecto de sinergia que trasciende lo que cualquier individuo podría lograr por sí solo. Con mayor abundancia viene mayor responsabilidad. Cuando desarrollas la capacidad de crear prosperidad de manera sostenible, también desarrollas la responsabilidad de usarla de manera que contribuya al bienestar general. La abundancia verdadera nunca es solo personal, sino que naturalmente se extiende hacia la contribución al bienestar de otros. Esta comprensión protege contra el desarrollo de patrones egoístas o mezquinos que podrían eventualmente sabotear tu abundancia. Cuando entiendes que tu prosperidad es parte de un sistema más grande de abundancia universal, naturalmente buscas maneras de usar tus recursos y capacidades para crear valor para otros. Y paradójicamente, esta orientación hacia la contribución en lugar de la acumulación pura es lo que hace sostenible la abundancia a largo plazo. Cuando tu motivación principal es expresar tu mazal único de manera que beneficie al mundo, el dinero y los recursos fluyen naturalmente como resultado de esa contribución. Lo que has escuchado hoy no es simplemente información para considerar, sino una invitación a una transformación profunda en cómo vives tu vida. Los principios que hemos explorado han sido testados durante miles de años de tradición espiritual y validados en la experiencia de incontables personas que han logrado abundancia auténtica.
pero el conocimiento sin aplicación es impotente. La sabiduría que no se implementa permanece como entretenimiento intelectual sin impacto real en tu vida. Por eso, tu primer paso debe ser inmediato y concreto. Hoy mismo, antes de que termine este día, completa el primer paso del mapeo de frecuencias. Identifica a una persona en tu vida que consistentemente drena tu energía cuando interactúas con ella. No analices toda la complejidad de la relación, simplemente reconoce el patrón energético objetivo. Mañana, implementa una estrategia específica para proteger tu energía en tu próxima interacción con esa persona. Puede ser tan simple como decidir no compartir información sobre un proyecto importante o prepararte energéticamente antes de la interacción. Durante la siguiente semana, completa el inventario energético completo para desarrollar datos objetivos sobre cómo todas tus relaciones significativas afectan tu frecuencia de abundancia. El momento para comenzar esta transformación no es cuando tengas tiempo o cuando las circunstancias sean perfectas. El momento es ahora, con las circunstancias que tienes actualmente. Cada día que postergues la implementación de estos principios es un día más que permaneces bajo la influencia de patrones que limitan tu abundancia. Y recuerda, no estás solo en este proceso. Miles de personas alrededor del mundo están aplicando estos mismos principios y creando ecosistemas de prosperidad en sus propias vidas. Cuando te comprometes con esta práctica, te unes a una comunidad invisible pero real de personas que han elegido priorizar su crecimiento auténtico sobre la comodidad de patrones limitantes pero familiares. Si lo que has escuchado hoy resuena con tu experiencia y sientes que puede beneficiar a otros en tu vida, te invito a compartir este mensaje con al menos 3 personas que conozcas que puedan estar luchando con los mismos patrones relacionales que hemos explorado. Pero compártelo no como alguien que está tratando de cambiar a otros, sino como alguien que está compartiendo un recurso valioso que ha encontrado. La diferencia está en tu motivación. Compartir desde abundancia e inspiración versus compartir desde necesidad de validación o control. Las personas que están listas para este nivel de transformación reconocerán inmediatamente la verdad en estos principios. Las personas que no están listas pueden resistir o dismisar la información, y eso está perfectamente bien. Tu trabajo no es convencer a nadie, sino simplemente hacer disponible la información para quienes estén listos para utilizarla. También te invito a suscribirte para continuar recibiendo contenido que apoye tu desarrollo de abundancia auténtica. El proceso de crear un ecosistema de prosperidad es un viaje, no un destino, y beneficia del apoyo continuo de principios, herramientas e historias inspiradoras que fortalezcan tu compromiso con el crecimiento. Cuando aplicas consistentemente los principios que hemos explorado hoy, alejarte conscientemente de los 3 arquetipos destructivos, cultivar relaciones que apoyen tu abundancia, hacer el trabajo interno necesario para sanar heridas que te hacen vulnerable a influencias limitantes y desarrollar una práctica de frecuencia diaria que mantenga tu conexión con la prosperidad, tu vida se transforma de maneras que van mucho más allá de lo financiero. Desarrollas una sensación de integridad, donde todas las áreas de tu vida están alineadas con tus valores más profundos. Experimentas relaciones que genuinamente nutren tu crecimiento en lugar de drenar tu energía. Encuentras trabajo que se siente como expresión de tu propósito en lugar de supervivencia económica. Más profundamente, desarrollas una confianza tranquila en tu capacidad de crear lo que genuinamente necesitas y deseas. Esta confianza no está basada en arrogancia o ilusión, sino en experiencia directa de tu propia capacidad para alinearte con principios que producen resultados consistentes. Y tal vez más importante que todo esto, te conviertes en una fuente de inspiración y posibilidad para otros. Tu ejemplo les da permiso para buscar su propia abundancia auténtica, creando ondas de transformación que se extienden mucho más allá de tu vida individual. Esta es la promesa de la aplicación auténtica de sabiduría ancestral a la vida moderna.
No solo cambios superficiales en tus circunstancias, sino transformación profunda en tu capacidad de expresar tu potencial más alto y contribuir al florecimiento del mundo. Ahora tienes toda la información que necesitas para comenzar esta transformación. Tienes principios claros, estrategias específicas y un plan de implementación detallado. Lo único que resta es tu decisión de comprometerte con el proceso. Esta decisión no requiere que tengas certeza sobre todos los detalles de cómo se desarrollará tu transformación. Solo requiere que tengas suficiente fe en tu potencial para tomar el primer paso y suficiente compromiso con tu crecimiento para mantener la práctica incluso cuando inicialmente se sienta incómoda. El camino hacia la abundancia auténtica no es siempre fácil, pero sí es siempre revelador. Cada desafío que encuentras en el proceso te muestra algo importante sobre tus patrones inconscientes y te ofrece una oportunidad de desarrollar mayor madurez espiritual y emocional. Y cuando miras hacia atrás desde el punto ventajoso de la abundancia auténtica que habrás creado, te darás cuenta de que cada paso del proceso, incluso los más desafiantes, fue esencial para tu desarrollo en la persona capaz de sostener y multiplicar la prosperidad. La persona que eres hoy, con los patrones relacionales que actualmente tienes, ya ha llevado tu vida hasta cierto nivel de abundancia. Pero para acceder a niveles significativamente más altos de prosperidad, necesitas convertirte en una versión evolucionada de ti mismo que opere según principios más maduros y efectivos. Esta evolución no ocurre automáticamente con el paso del tiempo. Requiere decisiones conscientes y cambios deliberados que inicialmente pueden sentirse incómodos, pero que gradualmente se convierten en tu nueva forma natural de ser. Que tengas la sabiduría para reconocer las influencias en tu vida que están limitando tu abundancia, el coraje, para establecer los límites necesarios para proteger tu crecimiento, y la perseverancia para mantener tu práctica incluso cuando el camino se sienta desafiante. Que encuentres relaciones que genuinamente apoyen tu florecimiento, oportunidades que estén alineadas con tu mazal auténtico y la claridad interna necesaria para navegar hacia niveles cada vez más altos de prosperidad y contribución. Y que tu abundancia se convierta en una fuente de bendición no solo para ti, sino para todos aquellos cuyas vidas tocas, creando ondas de transformación que se extiendan mucho más allá de lo que puedes ver o imaginar. La abundancia que buscas ya existe y está esperándote. Solo requiere que te conviertas en la persona capaz de recibirla, mantenerla y multiplicarla, y ahora tienes el mapa para esa transformación. En la tradición cabalística existe un concepto profundo llamado Brit, un pacto sagrado que trasciende las circunstancias temporales y se basa en verdades eternas. Te invito a hacer un Brit contigo mismo, un compromiso sagrado de honrar tu potencial de abundancia independientemente de los desafíos externos que puedas enfrentar. Este Brit no es simplemente una meta o resolución que puede ser abandonada cuando se vuelve inconveniente. Es un reconocimiento profundo de que tu capacidad de crear abundancia auténtica es parte de tu naturaleza esencial, no algo que puedes elegir desarrollar o ignorar sin consecuencias para tu alma. Cuando haces este Brit, declaras que ya no permitirás que influencias externas determinen tu relación con la prosperidad. Declaras que has asumido responsabilidad completa por cultivar y proteger las condiciones que permiten que tu abundancia natural se exprese completamente. A medida que implementas estos principios y creas consistentemente tu ecosistema de prosperidad, comenzarás a experimentar algo que puede parecer mágico, pero que en realidad es el funcionamiento natural de leyes espirituales profundas, la sincronía divina. Cuando tu frecuencia interna está alineada con la abundancia y has creado un ambiente externo que apoya esa alineación, el universo comienza a organizar circunstancias de maneras que apoyan tu crecimiento. Oportunidades aparecen en el momento perfecto, conexiones importantes se materializan inesperadamente, recursos necesarios se vuelven disponibles justo cuando los necesitas. Esto no es suerte ni coincidencia, sino el resultado natural de operar según principios que están en armonía con las leyes fundamentales de la creación. En la Kabbalah,
Se enseña que cuando una persona está completamente alineada con su mazal auténtico, se convierte en un socio consciente en el proceso. Creativo universal. Esta sociedad consciente con las fuerzas creativas del universo es lo que permite que niveles extraordinarios de abundancia se manifiesten de maneras que trascienden lo que el esfuerzo personal por sí solo podría lograr. Tu trabajo se convierte en co-creación con inteligencias superiores que están constantemente buscando canales apropiados para expresar abundancia en el mundo. El proceso que hemos explorado hoy es fundamentalmente un proceso alquímico, la transformación de materiales base patrones limitantes, relaciones tóxicas, creencias de escasez en oro espiritual, abundancia auténtica, relaciones nutridoras, confianza interna sólida. Como en toda alquimia verdadera, esta transformación ocurre por etapas que no pueden ser apuradas, pero sí pueden ser apoyadas a través de prácticas consistentes y decisiones sabias. Cada etapa tiene su propósito y su regalo específico, incluso cuando el proceso general se siente desafiante. La primera etapa es nigredo, la fase de reconocimiento honesto de lo que no está funcionando en tu vida actual. Esta es la etapa de identificar los 3 arquetipos destructivos en tu círculo y reconocer cómo han estado limitando tu abundancia. Aunque puede ser incómoda, esta etapa es esencial porque no puedes transformar lo que no estás dispuesto a ver claramente. La segunda etapa es albedo, la fase de purificación donde comienzas a alejarte de influencias limitantes y cultivar nuevos patrones. Esta etapa requiere disciplina y fe, porque los resultados externos pueden no ser inmediatamente visibles, mientras que la incomodidad de cambiar patrones familiares es muy real. La tercera etapa es rubedo, la fase de integración donde tu nueva manera de ser se convierte en natural y comienza a producir frutos tangibles en tu vida. En esta etapa, la abundancia fluye más fácilmente, porque has creado las condiciones internas y externas que la apoyan naturalmente. Entender estas etapas te ayuda a mantener perspectiva durante el proceso y a no desanimarte si los cambios no ocurren inmediatamente. La transformación auténtica toma tiempo, pero cada día de práctica consistente te acerca a la siguiente etapa de integración. Los principios que hemos explorado no son teorías modernas, sino sabiduría destilada de miles de años de experiencia humana con la creación de abundancia sostenible. Cada generación de sabios ha observado los mismos patrones. Ciertas influencias nutren la prosperidad mientras que otras la sabotean. Ciertas prácticas internas crean alineación con la abundancia mientras que otras crean resistencia. Esta sabiduría ancestral ha sobrevivido no porque sea antigua, sino porque es eternamente efectiva. Las leyes espirituales que gobiernan la abundancia son tan consistentes como las leyes físicas que gobiernan la gravedad. Puedes confiar en ellas porque han sido verificadas en la experiencia de incontables personas a través de milenios. Cuando te alineas con estos principios probados, no estás experimentando con métodos no testados, sino aplicando tecnologías espirituales que han demostrado su efectividad una y otra vez. Esto te da una base sólida de confianza en el proceso, incluso cuando tu experiencia personal aún está desarrollándose. La abundancia que creas a través de este proceso no beneficia solo tu vida, sino que se convierte en un legado que influencia a generaciones futuras. Los patrones de prosperidad que desarrollas se transmiten energéticamente a tus hijos, estudiantes, empleados y cualquier persona que esté bajo tu influencia directa. Cuando rompes ciclos generacionales de limitación económica y creates nuevos patrones de abundancia, estás sanando no solo tu propia relación con la prosperidad, sino contribuyendo a la sanación de patrones colectivos de escasez que han afectado a comunidades enteras. Este aspecto transgeneracional de tu trabajo añade una dimensión de significado que trasciende los beneficios personales. Te conviertes en un sanador ancestral que está transformando patrones heredados y creando nuevas posibilidades para aquellos que vienen después de ti. Con cada nivel nuevo de abundancia que alcanzas,
también desarrollas nuevos niveles de responsabilidad hacia el uso consciente de esa abundancia. El dinero y los recursos no son neutrales. Llevan la frecuencia energética de cómo fueron creados y cómo son utilizados. Cuando creates abundancia a través de principios espirituales auténticos, esa abundancia lleva la frecuencia de la integridad, el servicio y la contribución. Esto significa que naturalmente buscas maneras de usar tus recursos que estén alineadas con estos valores, creando más valor para el mundo mientras multiplicas tu propia prosperidad. Esta alineación entre medios y fines es lo que hace sostenible la abundancia a largo plazo. Cuando tus métodos para crear prosperidad están alineados con tus valores más profundos, no existe conflicto interno que pueda sabotear tu éxito. Todo lo que hemos explorado hoy converge en este momento presente como el portal a través del cual puedes acceder a una nueva realidad de abundancia. El pasado, con sus patrones limitantes y relaciones disfuncionales, ya no tiene poder sobre ti excepto el poder que tú le concedes a través de tu atención continua. El futuro, con todas sus posibilidades de prosperidad y contribución, ya existe en potencial y está esperando que tomes las decisiones y acciones que lo actualicen en tu experiencia. Pero el único momento donde tienes verdadero poder para crear cambio es este momento presente. Es aquí donde puedes elegir pensamientos que apoyen tu abundancia en lugar de limitarla. Es aquí donde puedes decidir con qué personas compartir tu energía y cuáles mantener a distancia. Es aquí donde puedes implementar prácticas que eleven tu frecuencia vibratoria. El momento presente no es simplemente donde estás esperando que llegue tu abundancia futura, es el laboratorio donde estás creando activamente esa abundancia a través de cada elección consciente que haces. Como hemos llegado al final de nuestro tiempo juntos hoy, permíteme extenderte una invitación que va más allá de simplemente aplicar técnicas o estrategias. Te invito a convertirte en una expresión viviente de abundancia auténtica en el mundo. Esto significa que tu vida misma se convierte en un testimonio de lo que es posible cuando una persona se alinea completamente con principios espirituales aplicados a la creación de prosperidad. Significa que tu ejemplo inspira a otros, no solo a buscar más dinero, sino a buscar la transformación interna que hace sostenible la abundancia externa. Significa que te conviertes en parte de una nueva generación de personas prósperas que entienden que la verdadera riqueza incluye, pero trasciende, lo material y que usa su abundancia como una herramienta para elevar la condición humana en general. No emprendas este viaje de transformación en aislamiento. Busca activamente otros que estén en el mismo camino de crear abundancia auténtica basada en principios espirituales. Cuando te rodeas de personas que comparten estos valores y están aplicando estos principios, créate un campo de fuerza colectivo que multiplica la efectividad de tu práctica individual. Considera unirte a grupos de estudio donde se exploren estos temas más profundamente. Busca mentores que hayan caminado este sendero antes que tú. Ofrece apoyo a otros que están comenzando su proceso de transformación. La abundancia se multiplica cuando se comparte, no cuando se acumula en aislamiento. Si sientes el llamado a profundizar en esta sabiduría, te invito a suscribirte para continuar recibiendo enseñanzas que apoyen tu desarrollo continuo. Cada mensaje está diseñado para llevarte más profundo en tu comprensión y aplicación de principios que han transformado innumerables vidas a través de la historia. Comparte este mensaje con al menos 3 personas en tu vida que puedan beneficiarse de esta información. No desde un lugar de necesitar convencer a otros, sino desde la abundancia de querer compartir algo valioso que has recibido. Deja un comentario sobre qué aspectos de esta enseñanza resonaron más contigo y qué compromisos específicos estás dispuesto a hacer para comenzar tu transformación. Cuando articulas públicamente tus intenciones, activas fuerzas universales que apoyan la manifestación de esas intenciones,
que la sabiduría que has recibido hoy se convierte en sabiduría vivida en cada área de tu vida, que los principios que has escuchado se traduzcan en prácticas diarias que gradualmente transforman tu realidad externa hasta que refleje la abundancia que siempre has llevado en potencial. Que tengas el discernimiento para reconocer inmediatamente cuando encuentres los 3 arquetipos destructivos en nuevas formas y la fortaleza interna para proteger tu energía sin sacrificar tu capacidad de amar y contribuir. Que encountres mentores sabios que aceleren tu aprendizaje, oportunidades divinas que expresen tu mazal único y la satisfacción profunda que viene de saber que estás viviendo en completa alineación con tu propósito más alto. Que tu abundancia crezca no solo en cantidad, sino en calidad, convirtiéndose en una expresión cada vez más refinada de tu naturaleza espiritual más profunda. Y que uses esa abundancia para crear ondas de transformación positiva que toquen más vidas de las que puedes imaginar. Ve en paz, ve en prosperidad y ve con la confianza de que el universo está constantemente en conspiración para apoyar tu éxito más alto cuando estás operando desde principios de integridad y servicio. Tu viaje hacia la abundancia auténtica comienza ahora. No pospongas, no dudes, actúa. La prosperidad que buscas ya existe y te está esperando.